Buenas tardes, espero se encuentre muy bien. El día de hoy lo que vamos a hacer es revisar algunos ejercicios de diseño, más bien uno en realidad, y resolver dudas al principio de lo que se refiere a la recuperativa, trabajo de investigación, todas aquellas dudas que tengan respecto al curso en sí mismo o qué va a pasar de aquí en adelante, ¿ya? Así que vamos a partir con una duda que se refiere específicamente a lo siguiente. Específicamente a, por acá, ahí. Respecto a las fechas, ¿ya? Así que vamos a darle una mirada a las fechas. Acá la presentación del curso se mantiene todo tal cual, ¿ya? Acá está. La prueba 2 sería el miércoles 24 de junio, así que tendríamos los siguientes días, miren. La clase de hoy, la clase del miércoles, lo que vamos a hacer son otros problemas de diseño, un poco de un mayor nivel. Yo creo que más allá incluso de lo que va a aparecer en la prueba quizás, pero más o menos para que estén preparados. El 15 y 17 vamos a ver Quinn McCloskey, que es lo único que nos quedaba pendiente, y con eso cubriríamos el 100% de los contenidos del curso. Ahora estamos con el 95% incluso. Así que en ese sentido está súper bien respecto a lo que hemos revisado. Y tendríamos la clase del 22 para resolver dudas, problemas, ¿ya? De ese estilo. Y el 24 sería la prueba 2, que va a ser también desarrollada a través del aula virtual, ¿ya? Así que es el caso respecto a eso. Y con respecto a la recuperativa, les comentaba también que se va a realizar, perdón, el día miércoles 8 de julio, misma fecha que estaba fijada originalmente. ¿Y qué pasaría con aquellos que tengan que dar recuperativa, por ejemplo, al no dar prueba 2? Ahí buscaríamos la forma de coordinarlo, ya sea dentro del mismo día, el día anterior, día siguiente, para que puedan realizar ambas recuperativas. Que espero que no sea el caso, porque en realidad así en realidad quedaría bastante poco tiempo, en realidad sería súper poco tiempo para poder desarrollar eso. El examen sería el 22 de julio, está la misma fecha original, y les voy a mostrar también algunas informaciones que yo les envié respecto a las evaluaciones del curso. Esto es tomando en cuenta lo que nos informaron desde docencia. Como les comentaba, ¿cierto? La fecha se mantiene de la prueba 2, la actividad final también se mantiene su fecha, que es el lunes 6 de julio. También, ¿cierto? La prueba 1 van a poder recuperarla aquellos que no la rindieron. También la van a poder rendir eh, aquellos que quieran realizarla, ¿cierto? Y que la realice nuevamente se le va a considerar la mejor nota. En la fecha que habíamos visto, ¿cierto? Que era el miércoles 8 de julio. También la exhibición ahora quedó fijada con una nota de presentación mayor o igual a 4.5. O sea, si tienen un 4.5 hacia arriba, estarían eximidos, sin importar las condiciones, vale decir las notas mismas de las pruebas o del trabajo. También, bueno, el examen, como ya les comentaba, quedaba para el mismo día que estaba fijado, el 22 de julio. ¿Alguna duda respecto a eso? Es el momento. Ya, muy bien. Ya. Así que vamos entonces a comenzar ya. Vamos a resolver algunos de los problemas de la guía. En específico uno, yo diría, introductorio. Tenemos también lo que hicimos en la clase pasada, que les recordaba yo que el diseño, o les comentaba yo en esa ocasión, que el diseño de circuitos digitales combinacionales corresponde primero a identificar las entradas y salidas, en base a lo que nos definan, ¿cierto?, la descripción escrita de nuestro problema. Luego, vamos a construir la tabla de verdad. Por ejemplo, acá teníamos 4 entradas, teníamos una salida, ¿cierto? Construíamos la tabla y en base a todas las combinaciones posibles de entradas, nosotros íbamos obteniendo la salida. Esa es la idea, conocer todo. Luego simplificamos, por ejemplo, usando álgebra de Boole, usando mapa de Carnot, Quinn-McCloskey, que es lo que vamos a ver la clase siguiente, o sea, la semana siguiente.
Y en realidad, acá por lo general va a ser más simple trabajar usando mapas de Carnot, ¿ya? Así que resolvimos, llegamos a la ecuación simplificada, que en este caso no se podía simplificar mucho en realidad, ¿sí? Luego de eso implementamos el circuito usando puertas lógicas, donde las puertas que nosotros usamos principalmente son la NOT, la AND, la OR. Aquí tenemos, ¿cierto?, que conseguimos la negación con la NOT, como se puede ver ahí, ¿cierto? La multiplicación, en este caso, la conseguimos con una AND y la suma con una OR. ¿Ya? No hay inconveniente en agregar más entradas para el caso de la AND y la OR. ¿Ya? Se va a producir exactamente lo mismo que se necesita. En este caso, la multiplicación o la suma. Y el problema que vamos a ver hoy día está por acá. Lo tengo copiado acá, esa es la clase anterior, para la clase del oro paralelo. Lo vamos a desarrollar nosotros. Vamos a acercarnos. Más o menos por ahí, a ver, me parece que estamos bien. Un poquito menos. Ya, dejémonos 59 nomás. Ya, entonces, vamos a comenzar. Y en esta clase lo que vamos a hacer en específico es resolver este problema que es el 36 de la guía. Ya en la clase siguiente vamos a resolver algunos de un mayor nivel. Y yo creo que con eso ya deberíamos estar relativamente bien preparados para lo que se refiere a la evaluación número 2, ¿cierto? Así que partimos. Solución. Lo primero que vamos a hacer es leer el problema. Y me falta una parte del problema, sí. Así que lo voy a copiar. Y lo voy a pegar, ¿ya? Me llevo también el tilde que se está perdiendo. Mientras tanto voy a buscar el problema, ¿ya? Revísenlo. Espérenme un poquito. Por acá. Y lo vamos a completar. Ahora debería abrir la guía de ejercicios. Ahí. Como pueden ver, nos dicen que son 3 personas. José, Roberto y Ernesto se juntan una vez a la semana para ir a ver una película o el casino. Para decidir qué hacer, ellos votan y la mayoría simple gana. Entonces tenemos que tener en cuenta eso primero, que son 3 personas que van a votar. Tenemos 2 opciones posibles, ¿cierto? O ir a ver una película o al casino. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta primero. Y aquí viene la última parte que me faltaba, que está por acá. Aquí va a aparecer. Acá. La vamos a agrandar un poquito para que la puedan leer. Ahí. Ya. Entonces, asumiendo que el voto por ir a ver una película es representado como un 1, diseñe un circuito lógico que compute la decisión automáticamente. ¿Cómo lo harían ustedes? De hecho, la primera parte, para que lo vayamos haciendo ordenadamente, sería identificar las entradas y salidas, ¿cierto? Identificar. ¿Cuáles serían las entradas o cuántas entradas tendría este problema? Este circuito en realidad. Las entradas y salidas. ¿Tres? De hecho, sí, es una buena idea. Tres funcionaría muy bien. Fíjense que yo tendría entonces algo de la siguiente manera, o de la siguiente forma. Miren. Tendría acá mi circuito digital combinacional que vamos a tener nosotros que diseñar y tendría acá 3 entradas. Tendría, por ejemplo, si es que yo quiero nombrar, supongamos, a José con una J, a R con una R, o sea, a Roberto con una R y a Ernesto con una E, esas 3 entradas. ¿Pero qué significan esas 3 entradas? Significarían, por ejemplo, si es que, supongamos, si J vota a 0, implicaría que estaría eligiendo ir a dónde. Si nos dicen que es cierto que votar por un 1 corresponde a una película, implicaría ir al casino, ¿cierto? Casino. Y en el caso de votar por un 1 sería la película. Eso aplicaría para todas las entradas que nosotros estamos definiendo. Las escribimos así simplemente para efecto de que no quede
nos quede mucho más simple y rápido trabajar, ¿cierto? Casino, película, y en realidad esto mismo aplica para todas. ¿Cuántas salidas podremos trabajar o podemos tener en este caso? Recuerden que nosotros buscamos siempre tener la menor cantidad de salidas posible, las que sean justas para poder resolver el problema que nos piden. Una, de hecho, ¿cierto? Sí, con una sería suficiente porque tendríamos, si es que yo la llamo f, que por ejemplo, si f, en este caso, si f es 0, va a implicar ir al casino, y si es que f es 1, implicaría ir a la película, ¿cierto? Voy a moverlo un poquito más para acá todo para que así nos quede más centrado. Ahí. Y nos llevamos todo para acá. Ahí. Así que sería de la siguiente forma. Bueno, se alejó. Un poco más cerca. Ahí. Y ahí sí. Entonces tenemos, ¿cierto?, que el 0 implicaba ir al casino y el 1 implicaba ir a la película. Ahí, borramos por acá. Ahí sí. Eso sería lo que pasaría. Tenemos, ¿cierto?, que estas de acá son las entradas. Entradas, que es las que nosotros tenemos identificadas a la izquierda de nuestro bloque que correspondería al circuito digital combinacional. Y esta sería la salida. Un circuito podría tener más de una salida, ¿ya? Este es un caso particular en el cual se da que hay una. Pero no quiere decir que sea siempre absolutamente de esta manera. Ya. Ahora, con eso identificado, quiero saber si es que alguien tiene dudas respecto a esto. Porque de repente puede parecer medio extraño. Fíjense que yo tengo tres opciones, o sea, tres personas que van a votar, son tres, y que van a elegir a través de dos opciones. Por eso yo puedo ocupar únicamente una salida, una letra para poder representarlo, una variable, ¿cierto? Debido a que si es que vale 0 implica una cosa y si es que vale 1 vale otra. Si las opciones fueran 3, yo ahí no podría hacerlo solamente con una variable. Estaría obligado a ocupar dos como mínimo, ¿cierto? Una vez que tenemos esto claro, ¿qué debería hacer ahora? Debería construir la tabla de verdad. Tabla de verdad. Eso es lo que debería hacer en este momento. Así que lo vamos a hacer. ¿Cuántas combinaciones diferentes puedo tener, dada la cantidad de entradas que tengo? ¿Cuántas creen ustedes? Combinaciones diferentes de entradas. Recuerden que sería, claro, 8 sería 2 elevado a 3. Siempre se va a cumplir eso. Así que tenemos entonces, yo lo voy a agrandar un poco para que se vea mejor. Ahí quizás fue mucho. No, ahí está bien. Así que vamos a poner ahora JRE, donde J va a corresponder simplemente a José, R va a corresponder en este caso a Roberto y E a Ernesto. Y nuestra F va a ser la salida. Yo voy a dibujar entonces 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Ahí tengo la 8, ¿cierto? 4, 8. Después 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1. Y por último 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1. ¿Cierto? Y aquí nosotros podemos entonces empezar a definir qué va a pasar. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a fijarnos en la cantidad de ceros y la cantidad de unos. Si tenemos 3 ceros, eso implica que estamos votando por, en este caso, ir al casino, ¿cierto? O que están votando ellos por ir al casino. Si tenemos solamente 2 en la siguiente, siguen votando por ir al casino. Después tenemos, ¿cierto?, que si votan así también. Después tenemos 2 1, así que votan ir a ver la película. Aquí casino, película, película y película, ¿cierto? De hecho, todos estos son películas. Entonces lo que nosotros acabamos de hacer, por si acaso, se llama codificar nuestra solución. La hemos codificado de forma tal que
para nosotros un 0 significa una cosa y el 1 significa otra. Hemos codificado las entradas y las salidas. Acá tenemos casino, ¿cierto? Acá tenemos película. Con eso listo. ¿Qué paso viene ahora? ¿Se acuerdan? Esto sería nuestra tabla de verdad. Obviamente usted le dibujaría las líneas. Claro, viene a simplificar. Así que voy a agrandarlo un poquito más para que... Ahí. Ya por ahí está bien, yo creo, para que quede más o menos todo en pantalla. Voy a mover un poco esto y vamos a proceder a simplificar. Yo podría usar cualquier método, ¿cierto? Sin embargo, como les comentaba, usar mapas de Carnot lo hace mucho más simple. Así que eso vamos a hacer. Un mapa de Carnot de 8 casillas y lo vamos a hacer ahora ya. Acá. Vamos a tener nuestro mapa. Ahí, se demoró en moverse. Lo vamos a dibujar. Simplificación. Simplificación. Y procedemos, ¿cierto? Vamos a tener ahí, ahí. Tenemos las 8 casillas, tenemos J, tenemos R, tenemos E, y este mapa corresponde con F. Tenemos 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, ¿cierto? Y ahora podemos trabajar o con los 1 o con los 0. En particular, nosotros lo vamos a hacer de ambas maneras. Vamos a partir con los 1, sí. ¿Ya? Y vamos a ver qué ocurre. Los 1 los ubicamos. También les recuerdo acá que nosotros lo hacíamos de esta manera, ¿cierto? Teníamos, por ejemplo, acá nuestro mapa. Y en base a las combinaciones que tenemos de nuestras entradas, era como nosotros ubicábamos los ceros y los unos y todo lo demás. En realidad las diferentes combinaciones más bien. Por ejemplo, acá yo tendría, acá va el 0, acá va el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6 y el 7, ¿cierto? Simplemente se corresponden a las combinaciones en binario que tiene cada casilla. Ahí lo convertimos a decimal, por decirlo así. Y digo entonces yo que voy a tener, ¿dónde voy a tener los unos? Los voy a tener acá en el 3, voy a tener en el 5, en el 6 y en el 7. Así que voy a poner esos unos. Tengo 0, 1, 2, 3, después 4, 5, 6, 7. Y tenemos todos los unos. Ahora vamos a formar los grupos. Puedo agrupar de A2, no puedo hacer grupos de A4, ¿cierto? Porque no tendría una figura de las que nosotros ocupamos. Tenemos eso ahí. Vamos a tener, por ejemplo, además ese 1 que tenemos que, ojalá, formar el grupo más grande posible. Para eso, lo juntamos acá. Y no hay inconveniente en utilizar un mismo 1 para varios grupos, ¿cierto? No nos afecta en nada. Así que ahora vamos a obtener la función. La función nos va a quedar como f igual a. Van a ser, recuerden, productos, donde nosotros vamos a obtener la suma de los mismos para representar la función. Grupo azul. ¿Cómo les queda el grupo azul? ¿Cómo queda ese término? JR, ¿cierto? AB. Recuerden que ahora estamos con JR. Como siempre uso la A y la B, no sería extraño, ¿cierto? JR. Y él le cambia, así que se va, tenemos el grupo rojo. El grupo rojo va a ser, el J se va a quedar R. ¿Cuál más va a quedar? Va a quedar la E, ¿cierto? Y en el grupo verde vamos a tener la J que va a quedar y la R se va a ir, ¿cierto? Y la E va a estar fija en 1, así que nos queda así. Tenemos lista la función entonces. Ahora lo único que deberíamos hacer es implementar. ¿Ya? Así que vamos a implementar. Vamos a proceder a implementar el circuito y voy a dejarlo acá. Si tienen alguna duda, me lo comentan y la vamos revisando. Implementación, que sería con puerta lógica, ¿cierto?
No sé por qué le puse una R. Puertas lógicas. Así que lo que voy a hacer es directamente escribir, fíjense acá, 3 líneas que se van a corresponder cada una de ellas a una variable. Como pueden ver ustedes, la función no tiene ninguna negación, ¿cierto? No aparece ningún j negado, ni ningún r negado, ni menos un e negado. Así que no vamos a poner en este caso las puertas NOT que usábamos en los ejemplos anteriores. Bueno, en el ejemplo anterior creo que hemos visto. Tenemos j, tenemos r y tenemos e. Vamos a producir ahora las diferentes operaciones, ¿cierto? Les recuerdo también que nosotros habíamos visto esto, miren. Teníamos, por ejemplo, la puerta que produce la multiplicación, ¿cierto? Era la puerta AND, que es la que tenemos acá. Ahí. A, B, supongamos si tuviéramos 2 entradas, acá nos va a dar F, donde finalmente lo que obtenemos es el producto, ¿cierto? Y tenemos otra puerta más, una puerta que produce una suma, ¿cierto? Que sería la puerta OR. La de arriba es la puerta AND. Así que esta nos produciría una suma. A más B. Esta dijimos que era la AND. Y esta vamos a decir que es la OR. ¿Ya? Así que ahora usamos las puertas AND para obtener las multiplicaciones, ¿cierto? De, por ejemplo, este grupo, el grupo azul. Estoy dibujando mejor la puerta respecto a la última clase. Quizás la práctica. Ahí. Luego, grupo rojo, que va a ser, en este caso, obtenida su multiplicación con esa puerta AND, va a ser RE. La tenemos ahí. Ahí. Y grupo verde, que vamos a obtener la multiplicación acá. JE. J por E. ¿Cierto? Recuerden también que las uniones solamente se dan, en este caso, entre las líneas donde tenemos ese nodo, ese como círculo relleno que yo pongo, eso es un nodo, un punto de conexión. Todo lo demás cruces es como que si no existieran. Eso quiere decir que, por ejemplo, si yo tuviera, supongamos, unas líneas ahí, yo también podría haber hecho esto, indicando que no se tocan, pero en realidad yo prefiero escribirlo directamente, ¿ya? Entendiendo que las uniones solamente se dan en esos nodos, donde yo estoy marcando. Ahora, ¿qué nos queda hacer? ¿Cuál es la última operación que debo realizar? La OR, ¿cierto? La última suma. Para eso entonces yo voy a juntar acá nuestras líneas. Vamos a juntar acá. Ahí. Iba súper derecho, pero me choqué. Pero bueno. Ahí, ¿cierto? Y vamos a tener la última suma, que sería la que nos entrega en definitiva la función f. F. De J, coma R, coma E, ¿cierto? La costumbre. Y ahí estaría lista nuestra función. ¿Sí? Como pueden ver ustedes, en realidad el procedimiento es bastante sistemático. Una vez que uno ya tiene lista, por ejemplo, identificadas las entradas y salidas, lo demás es lo mismo siempre. ¿Ya? Así que la dificultad, si me preguntan a mí, está en leer el problema, en entenderlo. Porque de repente hay problemas que pueden ser más complejos y por lo mismo, ¿ya? ¿Dudas respecto a lo que acabamos de hacer? ¿No? ¿No tendrían dudas? Ya, muy bien. Así que lo que vamos a hacer ahora es trabajarlo con los ceros, porque también podríamos hacer eso. Ya, entonces, para trabajarlo con los ceros, lo que vamos a hacer es poner alguna pregunta adicional, ¿ya? Pregunta adicional. Pregunta adicional. Va a ser implementar, en este caso, usando o basándose en la... No, simplificar e implementar utilizando los ceros de la función. Así lo vamos a poner. Simplificar. Simplificar
e implementar en base a los ceros de la función, o usando los ceros. De la función. Eso vamos a hacer entonces, ¿ya? Así que vamos a proceder y vamos a ver cómo nos queda. Vamos a dibujar nuestro mapa. Voy a partir directamente del mapa, ¿ya? Así que voy a dibujar el mapa acá. El mapa. Las verticales siempre me cuestan acá, ¿eh? Vamos a ir trabajándolo más ahí. Vamos a tener eso. Y les recuerdo también que cuando nosotros trabajamos con los ceros, como que todo cambia de cierta forma, ¿cierto? Se hace como al revés, por decirlo así. Vamos a ver lo siguiente, miren. Acá todo es igual de momento, pero vamos a buscar los ceros. Vamos a buscar los ceros. ¿Dónde están los ceros? Ahí. Fíjense que los ceros están los voy a marcar ya, están acá en el 0, 0, están en el 0, están en el 1, están en el 2 y están en el 4. 0, 1, 2 y 4. 0, 1, 2 y 4. Así que los ponemos ahí. 0, bueno, no con amarillo, sino que lo voy a poner con negro, ahí sí. 0, 1, 2 y 4. Luego, ¿puedo formar grupos de A4? En realidad no, ¿cierto? Porque me caía un grupo medio extraño, así que vamos a formar los grupos de la siguiente manera. Ahí, vamos a tener acá. Y el último, ¿cierto? Lo puedo agrupar con alguien, ¿no? ¿Con quién lo agrupan? Con el de acá, por ejemplo. Ups, casi no lo agrupo, pero ahí sí. Ya, entonces nos queda la siguiente función. Vamos a tener f. Recuerden ustedes que para este caso lo que vamos a obtener van a ser sumas, que van a estar multiplicándose. Así que si partimos con el grupo azul, nos va a quedar lo siguiente. Va a ser el j está fijo en 0. Y como estamos trabajando con los ceros, queda sin negar. Recuerden que si está fijo en 1 hubiera quedado negado. Sería más, y ahora le ponemos el e, ¿cierto? Que está también en 0, así que queda sin negar. Seguimos, por ejemplo, con el grupo rojo. Nos va a quedar el j más el r, ¿sí? Y eso se va a multiplicar con grupo verde. Así que el grupo verde va a ser, el j se va porque pasa de 0 a 1, sin embargo el r va a quedar fijo, ¿cierto? En 0, queda sin negar, y se suma con el e. Así que nos queda en definitiva esta función que tenemos ahí, ¿cierto? Voy a mover un poquito el f que quedó como medio corrido. A ver, ¿se moverá todo el r? Se va a mover una parte, ¿no? Se le movieron las barras, ¿no? Vamos a borrar y lo vamos a escribir de nuevo. Ahí sí. F. Ahí, ¿cierto? ¿Sí? ¿Se acuerdan que era así? Porque ahora nos faltaría entonces únicamente implementar. Mientras tanto, yo voy a dejar esto destacado como un recordatorio. Ahí. Recordatorio. Igual les debo un formulario donde iba a juntar todas, ¿cierto? Así que ahí lo voy a poner todo. Ahora, ¿alguna pregunta hasta acá? Porque si no hay preguntas, entonces vamos a proceder a implementar. Implementamos, por ejemplo, acá. Voy a dibujar las líneas correspondientes, ¿cierto?, a las 4 variables. Vamos a dibujar acá las líneas. Vamos a dibujarla ahí, que está media chueca, pero cumple. J, después vamos a tener la otra, el R y el E. Ahí. Esa es un poco más recta, más que las otras al menos. Vamos a agregar esta. Ahora la R. Ahí queda un poco mejor. Ya. Y empezamos a obtener las sumas y después los productos, ¿cierto? Partimos con una suma acá, donde vamos a tener esta puerta OR que va a sumar al J y al E. Los tomamos al J y lo ponemos acá.
Ahí nos queda. Ahora vamos a obtener el J más el R con esta puerta OR. Recuerden que es la que realiza la suma. J y el R. Ahí y el R. Y por último nos queda, ¿cierto?, esta suma de acá, que sería el R más el E. Así que ponemos nuestra puerta OR, hacemos la suma y nos queda así. Ahí estaría. ¿Cierto? ¿Y ahora qué nos queda? La última multiplicación, ¿cierto? Ahí. Y lo vamos a hacer con un color bien especial. Aquí nos va a quedar la multiplicación, ¿cierto? Que va a ser en este caso F de J, R, E. ¿Qué les pareció? ¿Les gustó el circuito? ¿Sí? ¿Se fijan que finalmente implementar usando los ceros en ese sentido, simplemente nos van a quedar sumas multiplicándose? ¿Dudas? ¿No? ¿No hay dudas? Bueno, entonces, ese sería el procedimiento y lo que vamos a hacer ya en la clase siguiente, les comentaba que esta clase va a ser un poco más corta, es resolver ejercicios de la guía, ¿ya? Yo los voy a mostrar por acá los que vamos a resolver en la clase siguiente. Sería sobre las evaluaciones, eso no. La guía la tengo descargada, así que tiene que estar por acá. La descargo siempre, así que ahí está. Por acá está la guía. Ahí. Son los ejercicios que están por acá, miren. Nosotros acabamos de resolver el 36. Ese resolvimos. Vamos a hacer después el 35. Fíjense que son solamente dos líneas donde nos dicen qué hacer. Y luego vamos a resolver alguno de estos. Vamos a resolver, por ejemplo, este. Este quizás les parece interesante, ¿no? Bueno, entonces nos estaríamos viendo el próximo miércoles. Espero se encuentren muy bien y que tengan muy buena semana. Ya, me imagino que deben estar con bastantes cosas ahora por hacer, ¿o no?